La charla de hoy es ultrasonido de cadera y el objetivo va a ser conocer las indicaciones y la técnica de rastreo y le daremos un repaso también a la exploración de la cadera rota. Bien, la exploración de cadera nos obliga a hacer una exploración anterior, lateral, posterior y medial. Como ustedes pueden ver en esta imagen, hay una fractura y luxación posterior de la cadera, una fractura del acetábulo y una luxación posterior. Y es precisamente en estos casos donde el ultrasonido puede ser una herramienta de gran utilidad. Veamos las indicaciones para la ecografía de cadera. Desde luego, la sinovitis y derrame articular por cualquiera de las causas que sea, puede ser por artritis inflamatoria, séptica, por depósito de cristales, el trauma de cadera, el desgarro muscular, tendinopatía, bursitis, cualquiera que sea el motivo de una colección, como hematoma, absceso, quiste, ganglios, también pueden entrar aquí, aunque no es una colección, pero es una masa que nos puede dar también sintomatología de dolor y las bursas, desde luego. El dolor abdominal, aunque parezca contradictorio porque no es la postura de la pelvis o la posición anatómica de la pelvis, sin embargo, el dolor abdominal puede estar causado por alteración de la cavidad pélvica y es susceptible de ser estudiado. El dolor, desde luego, va a ser la causa principal por la que el paciente va a ser diferido a nuestra consulta para hacer el ultrasonido de cadera. Y aunque no lo crean, derrames tan pequeños, por arriba de los 5 o 6 milímetros en una bursa, es suficiente para causar dolor exquisito y que el paciente no pueda deambular. El dolor también lo debemos de estudiar como parte de la exploración de la cadera. El derrame, como lo habíamos dicho, no, me regreso a esta, a indicaciones. ¿Ya? Tú me dices. Y las indicaciones por las cuales realizamos la exploración ecográfica de cadera están encaminadas, desde luego, a la sinovitis, derrame, trauma, colecciones, masas sólidas, dolor abdominal, el dolor obviamente de la cadera nativa o protésica, y va desde una artritis inflamatoria o depósitos de cristales, trauma directo a la cadera, desgarro muscular, tendinopatías, bursitis, colecciones, abscesos, quistes, ganglios y bursas. Y desde luego el dolor abdominal, aunque parezca contradictorio, puede ser causa, la génesis del dolor abdominal proveniente desde la cadera. El ultrasonido es muy útil para detectar el derrame, la sinovitis en las colecciones, como ya lo habíamos dicho, y a través del ultrasonido guiar su aspiración o colocar medicamentos. En los deportistas, las bursas suelen distenderse de forma importante o las hernias en la corredera inguinal también son parte de la etiología, por lo cual nos mandan con mucha frecuencia la exploración de la cadera. Desde luego el chasquido o encajamiento de la cadera, que puede ser anterior y posterior, es una de las causas principales por las que vamos a estudiar la cadera, quizás es la principal, causada por cuerpos libres, intraarticulares o alteraciones del tendón iliopsoas o la patología del labrum, que vamos a ver en las diapositivas más adelante. ¿Cómo exploramos la cadera anterior? Bien, pues vamos a colocar al paciente en una posición neutral, con nuestro pie en forma neutral, ligeramente angulado hacia la región medial. Les sugiero que siempre pongan su transductor como una línea de referencia buscando el fémur y de ahí buscar el acetábulo en la cabeza femoral y luego hacer un corte mucho más superior para poder ver el labrum. El labrum es parte fundamental
de la exploración de la cadera y siempre debemos de identificarla. Ahí está. Se ve como una imagen triangular, muy parecido al labrum del receso del hombro. Vean ustedes, es prácticamente igual, solo que de mayor tamaño. Deben identificarlo como una zona triangular entre la pestaña acetabular y el fémur, el cartílago articular muy bien definido con su espesor y grosor normal, anecoica, y vean ustedes la forma triangular muy bien definida en relación al labrum de la cadera anterior. Muy bien, hablemos algo de la génesis del dolor. Y obligadamente tenemos que mencionar el derrame, la sinovitis y las colecciones de la cadera. Y estas pueden estar causadas por múltiples patologías. Entre ellas, la enfermedad inflamatoria y no inflamatoria por necrosis avascular sería otra causa, traumatismo, hemorragias y trastornos de la coagulación, entre otras. Las prótesis, muy importante estudiarla, porque las prótesis tienen un promedio de vida no mayor de los 10 años. Podemos encontrar pacientes con prótesis con más años, pero conforme va avanzando los años en los pacientes que tienen las prótesis de cadera, estas por el roce con el acetábulo van condicionando pequeños derrames y estos pueden ser susceptibles de infectarse fácilmente. Así que la inestabilidad, tumores, osteocondromatosis sinovial, metástasis y osteoma osteoide son parte de la exploración del derrame obligadamente que tenemos que estudiar en la cadera. Y aquí tenemos algún ejemplo. Vean ustedes la cápsula articular muy distendida, sobrepasando los 7 milímetros, comparada contra la cadera derecha, que es normal en el mismo paciente, que mantiene su eje anteroposterior normal. Veamos algunos ejemplos. Se describe que la cadera normal no debe de tener un diámetro mayor de los 7 milímetros. Cuando este es superado, podemos hablar ya de que aumenta la presión de la cápsula articular, hay aumento de líquido y empieza a distenderse la cápsula por arriba de los 7 milímetros. Sin embargo, ocasionalmente podemos encontrar una cápsula de diámetro o de eje anteroposterior normal, es decir, que no sea superior a los 7 milímetros, pero encontrar la cara más externa de la cápsula de forma cóncava, como la estamos viendo en esta imagen. Y a pesar de que la distancia es menor de los 7 milímetros, si encontramos esta imagen cóncava de la parte superior de la cápsula, estamos, sin lugar a duda, ante un derrame articular. La presión del líquido no hace que crezca más allá el eje anteroposterior, pero deforma la cápsula articular. Así que cuando vean esta imagen, sin duda pueden dar el diagnóstico de un derrame de la cápsula articular de la cadera. El ultrasonido es verdaderamente una herramienta muy útil. Les presento el caso de un paciente pediátrico con enfermedad de Perthes. Y vean ustedes en la cadera derecha cómo encontramos el tejido osteocondral mal definido, con destrucción del tejido, proliferación de vellosidades sinoviales, y vean cómo la proliferación de las vellosidades sinoviales abarca prácticamente toda la cápsula articular, comparada contra el lado contralateral normal. Vean el tejido osteocondral liso, bien definido, sin distensión de la cápsula. Aquí tenemos una imagen mucho más ampliada para que la puedan identificar mejor, comparada con la resonancia magnética, que prácticamente nos dio los mismos hallazgos, a diferencia de que también nos habló del edema de la médula. Es el caso de una paciente joven de 27 años de edad que, viajando de vacaciones de fin de semana, tiene un accidente y choca su rodilla con el tablero al momento de haber una colisión con el auto, y le tomaron unas placas, no pasó a mayores, todo muy bien, el espacio articular perfecto. Sin embargo, a las 2 semanas la paciente no podía deambular más allá de 50 metros, expresando dolor exquisito que le impedía la deambulación normal.
Es referida al departamento de rayos X, la vemos en ultrasonido. Inicialmente la exploramos con un transductor convexo y pudimos identificar que en la cadera del lado derecho había una diferencia significativa en la cápsula articular comparada con el lado izquierdo, como pueden verlo aquí, de 5.6 comparado contra 3.1 en esta imagen y en esta, y luego de 3.4 comparado contra 1.9, lo que es absolutamente anormal. Recordar que no debe de sobrepasar los 7 milímetros. Así que una vez que vimos esta imagen, nos hacemos un corte mucho más superior hacia donde está la pestaña acetabular y vemos que el labrum se observa heterogéneo, zonas hipoecoicas donde debe de haber un patrón hiperecoico o ecogénico, un poquito mayor al líquido, y vemos algunas zonas heterogéneas, hipoecoicas, mal definidas, comparativamente contra el lado contralateral izquierdo, el cual está muy bien definido y con una ecogenicidad homogénea. Así que cambiamos el transductor y le ponemos un transductor lineal de 10 MHz y podemos identificar con claridad cómo hay un desgarro del labrum, provocando un dolor exquisito. Bueno, pues esto es un encajamiento de cadera anterior causado por alteración del labrum anterior de la cadera. Otras de las causas de dolor en la cadera es la distensión de las bursas, que puede estar causada por trauma directo, inflamatoria o infecciosa. En el receso anterior de la cadera vamos a encontrar la bursa del iliopsoas, que es la bursa más grande del cuerpo, y esta bursa se encuentra localizada entre el músculo ilíaco, psoas y pectíneo, y hasta en el 15 a 16% de los casos puede tener comunicación directa a la articulación de la cadera. Es importante su estudio porque cuando crecen desmesuradamente, como es en el caso de este paciente que sufrió una fractura, puede condicionar efecto de masa hacia las estructuras adyacentes del paquete vasculonervioso y causar sintomatología asociada a alteración de la arteria o de la vena femoral o por compresión del nervio femoral. En el receso lateral tenemos un par de bursas más que están en contacto directo con el trocánter mayor y con inserción del músculo glúteo medio y menor, y cuando estas crecen provocan dolor exquisito en el paciente que no les permite la deambulación habitual. Es el caso de un paciente que fue atropellado por un camión y aparte rodó un par de metros en el asfalto, tuvo fractura de la cadera y pueden ustedes identificar en esta imagen que estoy señalando una distensión muy importante de la bursa anterior de la cadera que además tuvo comunicación con la bursa lateral intratocantérica. Este paciente pudimos puncionarlo, evacuar prácticamente todo el hematoma y obviamente con una sensación de alivio por la descompresión de estas bolsas. Es el caso de un paciente que tuvo una infección por una prótesis que no cuidó, que no le hizo controles durante los años que la tuvo, hizo una infección y vean ustedes esta imagen de una ecogenicidad alta por todas las células inflamatorias con imágenes de mayor ecogenicidad y una sombra acústica posterior en relación a gas por secundario a la infección y que además se extendió hacia los recesos laterales de la cadera. Muy bien, ¿cómo vamos a estudiar la cadera lateral? Pues en esta posición, prácticamente posición fetal, pues lo ponemos en lateral al paciente, vamos a hacer nuestros cortes longitudinales y transversales. La sonda debe de estar alineada y perpendicular al eje longitudinal del trocánter, muy importante, localizar el trocánter. Este es nuestro marcador anatómico ecográfico. Una vez que lo localizamos, podemos hacer cortes más cefálicos o caudales, dependiendo de el eje que queramos estudiar y la dimensión de la imagen que queramos obtener. Y cuando tenemos cadera rota, es muy útil hacer cortes oblicuos. Aquí les presento ecográficamente las regiones anatómicas que deben de estudiar. Tenemos el trocánter mayor,
tenemos la inserción del glúteo medio, del glúteo menor, corrijo, y del glúteo medio. Y entre ellas van a estar las bolsas intratrocantéricas que habitualmente no se ven. Muy bien, tenemos ahí un corte en barrido extendido, aquí marcando cómo se hizo este corte del barrido extendido para que ustedes puedan ver el trocánter y cómo se insertan en el trocánter tanto el tendón como el músculo del glúteo medio, del glúteo menor, perdón, y posterior, más bien superior, la inserción del tendón del glúteo medio con el músculo del glúteo medio. Ahí tenemos las imágenes para que puedan compararlas con las láminas topográficas. Y más superiormente o superficialmente tenemos el tensor de la fascia lata, que es muy importante estudiarlo porque cuando tenemos encajamiento de la cadera, generalmente es causado por una distensión de las bursas que se encuentran aquí, causadas por la irritación entre el tensor de la fascia lata, el glúteo medio y el glúteo menor. Hay irritación por la fricción y tienden a distenderse estas bursas causando un dolor exquisito. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí hay distensión de la bursa intratrocantérica, que además tenía cristales de hidroxiapatita que suelen ser extraordinariamente dolorosos. Otro paciente que no tenía depósito de cristales, pero pueden ustedes ver el perfil óseo muy irregular por una enfermedad degenerativa y la distensión de la bursa, y este paciente obviamente al deambular tenía un dolor exquisito. Bueno, pues a este se le llama encajamiento de cadera lateral, causada por la distensión de las bursas. Nuevamente aquí, con un corte todavía un poco más distal, para que puedan identificar hasta dónde las bursas estaban distendidas. En la cara medial de la cadera, muy importante estudiarla. Aquí vamos a identificar el grupo de los músculos aductores. Tenemos el aductor largo, el corto y el aductor mayor. En una lámina topográfica las podemos identificar como los tres grupos de músculos se insertan en la sínfisis del pubis, como lo estamos viendo en esta lámina. Se afecta mucho en deportistas, en bailarinas y deportistas que someten su cuerpo a un gran esfuerzo. Es el caso de una chica de 18 años de edad que presentaba dolor en la región del pubis y este dolor se acentuaba con el movimiento de abducción y aducción, y pueden ustedes identificar una zona anecoica justo en la sínfisis del pubis donde se insertan los músculos aductores, comparado contra el lado izquierdo normal donde la inserción de los tendones es normal. No es difícil hacer esta exploración, pero sí debemos de practicarla para habituarnos a la posición del paciente y la posición de la sonda. Hablemos ahora del chasquido o encajamiento de la cadera como causa de dolor. Ya les puse unos ejemplos. Estas están causadas por la fricción, cuando es lateral, del glúteo mayor, tensor de la fascia lata, sobre el trocánter mayor, involucra también a los tendones glúteo medio y menor, cuerpos libres intraarticulares, osteocondrosis, osteocondromatosis articular, sinovial, desgarros del labrum y alteraciones de la superficie articular, como subluxaciones de la cabeza femoral, que pueden ser intermitentes, que es muy frecuente verlo esto en los pacientes que tienen prótesis de cadera. Chasquido del tendón del iliopsoas, muy interesante estudiarlo, y vamos a ver algunos ejemplos con algunos videos. Para recordar la anatomía anterior, ahí está el músculo del iliopsoas, se hace en estos cortes, como lo están viendo aquí. Tendón y músculo del iliopsoas, y la región lateral de la cadera, para no olvidar cómo vamos a hacer nuestras exploraciones. Cuando vamos a estudiar el chasquido o encajamiento de la cadera anterior, siempre es importante la posición del paciente, recordar que está en posición neutra, ligeramente en rotación interna. Vamos a poner nuestro transductor sobre la eminencia isquiopúbica en transversal. Una vez que localizamos la eminencia isquiopúbica, nuestro siguiente paso es identificar el tendón del iliopsoas
y el músculo del iliopsoas, el cual lo vamos a ver así en forma redonda ambos, porque no debemos olvidar que estamos haciendo corte transversal. Así que lo que vamos a ver como si fuera un corte longitudinal va a ser la eminencia isquiopúbica, no así el tendón y músculo. La otra circunstancia o referencia anatómica que les voy a recordar que deben de tener siempre presente es que debe de haber una interfase grasa entre el tendón y la eminencia isquiopúbica. Le vamos a pedir al paciente que haga una flexión de la rodilla de forma lenta para identificar cómo se comporta este tendón y ver el roce del mismo contra la superficie ósea. Cuando existe este roce, entonces podemos advertir que hace un chasquido, hace un tronido, que se siente muy bien cómo transmite este chasquido al transductor y el paciente va a expresar dolor. Es el caso de una paciente joven, la misma que les presenté al inicio de la plática, que había sido golpeada su rodilla contra el tablero del carro. Pueden ustedes ver el tendón del iliopsoas distendido y alargado comparado contra el lado normal. Y cuando me encuentro con esto, pues ya puedo pensar o considerar que muy probablemente voy a tener un chasquido o encajamiento de cadera anterior positivo. Es el caso de un chico de 19 años de edad que tuvo una fractura, intratocantérica, le pusieron unos clavos de Kirchner, me lo mandan para hacer precisamente la exploración dinámica porque el chico presentaba cierto dolor cuando hacía flexión y extensión. Y vean ustedes, aquí tenemos el músculo y el tendón del iliopsoas, vamos a ponerlo en tiempo real. Aquí estamos pidiéndole que haga flexión y extensión y vemos que siempre hay una interfase grasa, ahí está flexionando y nunca se pierde la interfase grasa. Nuevamente le pedimos que haga extensión, vean la interfase y esto es lo normal. Regresamos al caso de la chica de 27 años que tuvo el accidente automovilístico y que fue golpeada en la rodilla por el tablero. Vamos a ver cómo está muy relacionado con el encajamiento de cadera, pero ahora como causa por alteración del labrum. Y vean ustedes el labrum, ya lo habíamos descrito, que estaba irregular, había perdido el margen triangular comparado contra el lado izquierdo, vean el derecho, que fue el que le dolía. Se pierde el espacio que existe entre el labrum y la articulación, aquí lo teníamos en flexión y aquí en extensión. Y finalmente se hizo el diagnóstico con mucha claridad de alteración del labrum por desgarro y a la vez estaba causando un encajamiento de cadera anterior. Un acercamiento, es el mismo paciente, vean el desgarro comparado contra el lado izquierdo, le pusimos el Doppler y con el Doppler pudimos identificar que además había angiogénesis, lo que nos habla de un proceso inflamatorio agudo que estaba sufriendo el paciente. Por si fuera poco, este paciente tenía un derrame articular muy importante, vean ustedes 9 milímetros comparado contra 5 en el lado contralateral, más el encajamiento causado, ahora sí que por doble causa, por doble situación, tanto por el desgarro del labrum como por la habilidad del tendón del iliopsoas que estaba haciendo el chasquido al momento de hacer la flexión y extensión. Y vean ustedes el lado contralateral normal. Cuando me preguntan si el ultrasonido es tan bueno como la tomografía y la resonancia, siempre les contesto que son simplemente complementarias. Cada área tiene su momento de oportunidad. Inclusive con el avance tecnológico del ultrasonido, las nuevas membranas y cristales que ponen, el ultrasonido ha resultado ser inclusive superior a la resonancia magnética en algunas exploraciones muy específicas. Vamos a continuar con la génesis del dolor. Es el caso de un paciente joven de 30 años de edad, atlético, de hecho era el Batman de Six Flags, y llegó a mi consultorio refiriéndome que ya había pasado como por no sé cuántos médicos
y que no le daban al dolor. Él tenía un dolor isquiopúbico y que le daba cuando estaba haciendo las acrobacias, haciendo el personaje de Batman, y pues que le daba cuando se aventaba por la cuerda y cuando hacía las escenas de lucha, etc. Le hago la exploración completa de cadera y no encuentro nada. Finalmente le digo, señálame con un dedo donde te duele. Y me señala justito arriba de la sínfisis del pubis. Le reviso ahí y no encuentro nada. Bueno, pues lo puse a hacer flexiones, sentadillas, y pude observar que ya el músculo caliente, pues pude identificar algunos desgarros lineales en las fascias musculares. Importante no quedarse con la duda. Parte del dolor de la cadera, cuando tenemos estas imágenes, bueno, pues no hay duda, es una hernia gigante, pero cuando tenemos estas imágenes de una cadera prácticamente normal, de una mujer de 30 años que se dedica a los deportes y que además le gustan los deportes difíciles, ella hace artes marciales y hace alpinismo y en fin. Cuando me fue a ver a mi consultorio, también la misma historia, ya había pasado por varios médicos, la habían explorado, le habían hecho ultrasonido, le habían hecho no sé cuántas cosas, y no le encontraban nada. Finalmente terminé haciéndole el ultrasonido bilateral y no le encontré nada. Así que me fui a explorar pues, las regiones inguinales pensando no en cadera, sino en alguna otra patología, y bueno, encontré estas hernias inguinales bilaterales, fueron muy chiquitas, me costó mucho trabajo encontrarlas. Con Valsalva las pude identificar, finalmente fue operada de las dos y se acabó el dolor de este paciente. Es el caso de otro paciente que también me decía que tenía dolor en la sínfisis del pubis. Le hice la exploración de la cadera, absolutamente normal. Le hice la exploración de los músculos rectos anteriores, totalmente normal. Y bueno, pues haciendo preguntas, me fue guiando el paciente hacia la región escrotal y bueno, pues me encontré un quiste de epidídimo, que era la causa de su dolor. Es el caso de un paciente que exploró uno de mis residentes, que estaba iniciando su práctica en esta exploración y me enseña la imagen, él pensando que se trataba de la bolsa del iliopsoas distendida y con material, etc. Le digo, a ver, ponle el Doppler, y bueno, resultó que era pues la arteria. Importante hacer los diagnósticos diferenciales. Otras consideraciones del dolor es los conglomerados ganglionares. Es un paciente joven de 37 años de edad que tenía una masa en la región inguinal, justo aquí, y me comentaba que le dolía, tenía molestias para caminar, sentarse, etc. Y le digo, bueno, pues vamos a verte, y le encontré estos conglomerados ganglionares. Después la mandé a resonancia y fue muy congruente el ultrasonido con los hallazgos de resonancia. Vimos estos paquetes ganglionares y bueno, ella tuvo un linfoma que afortunadamente pudimos tratar y la paciente pudo recuperarse. En la cadera posterior, bueno, pues importante también estudiarla. Tenemos la tuberosidad isquiática como margen de referencia anatómica. Muy importante identificarla porque aquí tenemos bursa y esta es una de las principales causas de dolor, independientemente del nervio ciático, que también es otra causa de exploración, aunque sí quisiera hacer un apartado. El nervio ciático, y como todos los nervios, pueden encontrarse normales y estar alterados y tener patología. Así que tengan mucho cuidado con la exploración de los nervios, no dejarse llevar porque lo ven ecográficamente normal. Bueno, finalmente ponen su transductor en transversal justo en el pliegue entre los músculos glúteos y el muslo, y ustedes podrán identificar con mucha claridad la tuberosidad isquiática, los músculos y más arriba el nervio. Aquí podemos encontrar varias patologías, entre ellos podemos ver masas que generalmente son de tejido graso, que pueden ser pequeñas, bien delimitadas, pero estas pueden estar en contacto con la región del isquio y provocar dolor simplemente por compresión a la bursa que se encuentra ahí, o ser de gran tamaño, diseminadas, de pared no bien definida,
que a lo mejor no causan tanto dolor. Sin embargo, también tenemos pacientes que se inyectan sustancias, aceites, que generalmente nunca saben que se inyectan, pero que después, con el curso del tiempo y de algunos años, estas se calcifican y provocan dolor verdaderamente muy complicados. Estos pacientes se quejan de que no pueden sentarse, que no pueden caminar, y pues hay que hacerles la exploración, recordar estas imágenes más definidas, difusas, con sombras acústicas posteriores, generalmente asociadas a sustancias que se inyectan y que podemos identificar muy bien por resonancia magnética y que correlacionan perfecto con el ultrasonido. Estos pacientes desarrollan enfermedad adyuvante y pueden hacer enfermedades hasta desarrollar lupus, inclusive por el depósito de estos aceites. Hablemos ahora algo de la exploración de la cadera rota. Bien, si hemos mencionado que debemos de estudiar la cadera en forma anterior, lateral, medial y posterior, que les recomiendo siempre hacer los cortes longitudinales, transversales, y hacer recorridos superiores e inferiores para identificar todas las estructuras. Aquí, finalmente, también se suman cortes oblicuos, importantes porque no es lo mismo estudiar una cadera rota, en donde nos llegan los pacientes así, posoperados y con corrección de las fracturas, con pérdida de las angulaciones. No es lo mismo estudiar una cadera que tiene proceso degenerativo que estudiar una cadera en donde se pierden las angulaciones y en donde además hay instrumentación. Aquí los cortes oblicuos pueden ser importantes porque pues no vamos a encontrar la región anatómica habitual y hay que buscar todas las regiones de interés para hacer el diagnóstico de precisión que se requiere para el paciente. Así que cuando lleguen así a sus consultorios o a sus departamentos de imagenología, pues hay que destaparlos, quitarles todo lo que nos estorba, acomodar la técnica. Esta es una cadera lateral, pues aquí ya no hay de que lo tenemos que poner en posición de cúbito lateral, en posición fetal, no se puede, el paciente simplemente no va a soportar el dolor. Así que nos tenemos que ajustar a lo que tenemos y a veces tenemos estas instrumentaciones y tenemos que hacer estas angulaciones para colocar el transductor de forma correcta. Así que los cortes oblicuos y los barridos superiores e inferiores suelen ser de mucha ayuda en este tipo de pacientes. Veamos algunos ejemplos. Una fractura, muy dramática la imagen en la corredera isquiopúbica. El ultrasonido prácticamente es una copia de lo que estamos viendo, amén, de que podemos ver las colecciones perfectamente, medirlas, ver el contenido de la colección, inclusive evacuarlas. Podemos explorar muy bien el labrum, es el caso de este paciente, y vean el labrum que estaría aquí, se ve perfecto, a pesar de esta fractura tan grande, el labrum se conservó, el espacio articular muy bien, y el músculo, pues contraído por la fractura, ustedes pueden ver cómo se ve contraído, pero sin mayores alteraciones, excepto de la colección que vemos aquí. Las fracturas en donde se pierde el cuello femoral, también las podemos identificar por ultrasonido, prácticamente es una copia de lo que estamos viendo en la placa. Vean ustedes la cabeza, cómo se metió hacia el cuello femoral y la colección adyacente que podemos ver con alta ecogenicidad por el contenido de sangre, que además ya tiene varios días de evolución. Hablemos ahora sobre la prótesis de cadera. Cobra interés estudiarlas porque las caderas tienen un tiempo de vigencia, por decirlo así. No es recomendable tener una cadera más de 10 años, una prótesis de cadera por más de 10 años sin que no se estudie, porque el movimiento y el roce de la cabeza protésica contra la superficie ósea puede provocar estos desgastes, y el cuerpo como un mecanismo de ayuda o de evitar la fricción va a generar líquido,
Y este líquido va a ser un caldillo propicio para desarrollar gérmenes gram positivos y estos provocar infecciones, abscesos, que pueden llegar hasta extenderse en forma distal hasta la rodilla o hasta la cavidad pélvica. Así que muy importante estudiar la cadera. Así, de tal forma, podemos identificar la artritis séptica, los abscesos, como ya les dije, las tendinitis y desgarros que también pueden causar estas prótesis, las bursitis, pues ni hablar. Es muy común que la bursa posterior de la cadera se llene con sangre después de una cirugía por prótesis de cadera y muchos de estos casos terminan quitándolas. Y desde luego nos va a llevar una prótesis mal cuidada a una inestabilidad mecánica. Es el caso de un paciente de 30 años que le pusieron esta prótesis cuando él tenía 15 años. No fue a controles durante estos años que la tuvo hasta que le dolió y hasta que no pudo caminar. Y vean ustedes el desgaste del acetábulo por el roce de la superficie del metal. Vean la placa de rayos X, cómo se ve el proceso inflamatorio de los tejidos blandos. Le hacemos el ultrasonido y vemos que desde la región lateral de la cadera hay colecciones y que se van hacia el muslo y que inclusive llegan a la rodilla. La tomografía fue una copia prácticamente de lo que habíamos visto por el ultrasonido. Vean la bursa anterior, prácticamente distendida, de una forma muy, muy importante, provocando un gran dolor al paciente y una gran infección. Este paciente pudimos pincharlo, pudimos obtener líquido, evacuamos parte de la colección, la enviamos al laboratorio para que nos dijeran qué era cuáles eran los gérmenes que se habían desarrollado. Desafortunadamente no pudimos seguir el caso porque el paciente fue derivado a un hospital de traumatología de tercer nivel. Es el caso de un paciente con osteopetrosis. Ustedes pueden ver la densidad de los tejidos óseos muy alta y pueden ver cómo tenemos fracturas en el fémur, aunque es un hueso con una alta densidad, son frágiles, se fracturan fácilmente. Las gubias que utilizan y los clavos, me estaba explicando el traumatólogo que a pesar de que tienen una gran densidad ósea, las fracturas son muy fáciles de dar y curiosamente las gubias les cuesta trabajo perforar este hueso. Así que se tardan un poquito más de tiempo del normal, que pudiera ser una fractura con un paciente que no tiene esta patología. Y esto causa mayor tiempo de exposición al hueso y puede provocar fácilmente infecciones, como fue en el caso de este paciente. Vean ustedes la densidad de los tejidos blandos totalmente alterada. Y el ultrasonido es una copia prácticamente de lo que vemos en la placa simple. Pudimos observar con mucha claridad la calidad de la ecogenicidad de la colección, que era muy alta, con sombra acústica posterior en imágenes ecogénicas en relación a gas, y que estas colecciones se extendían a los recesos laterales de la cadera, haciendo con mucha precisión el diagnóstico de colecciones por infección. También este paciente se puncionó, se evacuaron, pero desafortunadamente se evacuaron las colecciones, pero desafortunadamente no pudimos seguir al paciente porque fue enviado a tercer nivel de traumatología. Y hablando de las punciones, vamos a hablar algo sobre la técnica guiada por ecografía. Bueno, esto lo conocen muy bien, solamente vamos a hacer un pequeño resumen. Sabemos que es muy eficaz para hacer diagnóstico, como lo hicimos con los dos pacientes anteriores, al poder obtener muestras y llevarlas a patología o a laboratorio para que nos digan qué es lo que está sucediendo, o para la colocación de medicamentos. Es una técnica sencilla, es una técnica segura y accesible, prácticamente la podemos hacer en la cama del paciente. Es el caso de la primera diapositiva que les mostré, una fractura y una luxación de la cadera y fractura del fémur. Una vez que fue operada y corregida, el traumatólogo me pidió la fluoroscopía para poner
material de viscosuplementación en la cadera, lo cual pues se le prestó. Aquí dejó el aire, la aguja, una aguja de TUI que mide aproximadamente unos 30 centímetros, pero quedó afuera el material, no logró meterlo. Veamos la diferencia con la técnica ultrasonográfica. Aquí tenemos una paciente a la cual la puncionamos en la cara anterior de la cadera con una aguja amarilla de 3.5 centímetros. Logramos entrar a la articulación perfectamente y poner el medicamento, a diferencia de cuando lo hacemos con otras técnicas que no son malas, son buenas, pero tenemos menos precisión, como en el caso de este paciente que se quedó el material de viscosuplementación en el tejido muscular. La técnica de punción guiada por ecografía realmente es una técnica segura. Bueno, pues es una técnica amable y solamente les recuerdo siempre realizar un rastreo previo a la punción del área que sea de interés, observar las estructuras adyacentes, músculos, vasos, órganos, articulaciones, etcétera, y poder guiar correctamente la aguja hacia la zona que ustedes quieren accesar. El ultrasonido es extraordinariamente útil para ver la dirección y la profundidad, es decir, hacer el marcaje. Y bueno, ya saben, su asepsia y antisepsia, utilizar fundas, gel estéril y hacer el abordaje del área interesada siempre en tiempo real de preferencia, aunque sabemos que podemos hacer marcajes y hacerlo simplemente por marcaje porque ya estamos midiendo la profundidad y la dirección, siempre es recomendable hacerlo en tiempo real y así poder observar la administración del medicamento o la extracción de la muestra que queramos de la colección que sea de interés. Les voy a mostrar algún ejemplo. Vean este paciente que tuvo múltiples fracturas del fémur. Lo mandan porque tenía colecciones después de la cirugía. Las podemos observar. Era una colección grande que abarcaba más o menos como un tercio del muslo, desde la cadera hasta el tercio proximal del muslo. Y a pesar de que teníamos todas estas instrumentaciones, pudimos colocar muy bien la sonda y dirigir la aguja en tiempo real. Aquí estamos metiendo en tiempo real la aguja, se los presento en este video. Pueden ver la aguja en tiempo real cómo está entrando. Pegamos a la cápsula de la colección, entra la aguja y vean ustedes en 30 segundos sacamos 2 jeringas de 20 mililitros de colección sanguínea. Una vez que sacamos toda esta sangre, hacemos un rastreo para ver si ya salió todo y si tenemos algunas conejeras más por ahí. Y podemos observar en forma distal que había todavía colecciones, las cuales todavía aún puncionamos y pudimos sacar en su totalidad toda esta colección. Quisiera concluir diciéndoles que la exploración de la cadera por ecografía es verdaderamente muy bondadosa. Es fácil de realizar en la cama del paciente, sobre todo en el paciente con la cadera rota, en donde a veces de verdad es muy difícil que el paciente te lo bajen. Así que tú puedes subir a la cama, hacer el estudio, es de bajo costo, es dinámico, se hace en tiempo real. Lo único es que sí es operador dependiente, así que hay que practicar, hay que hacerlo, hay que acostumbrarse a la técnica, acostumbrarse a la patología, tener un conocimiento de la anatomía precisa de lo que estamos buscando, tener una técnica de exploración estandarizada, que siempre la hagan igual y buscar siempre las mismas referencias óseas y anatómicas de interés a explorar. Y desde luego, una vez que tenemos todo esto, podemos identificar con mucha amabilidad la patología articular, extraarticular y realizar los procedimientos invasivos, terapéuticos, diagnósticos. Muchas gracias.